Bueno, nuevamente, buenos días. En las palabras introductorias olvidé mencionar que el doctor Juan Gonzalo López, viceministro de Salud, no pudo acompañarnos en la sesión del día de hoy, para inaugurar del día de hoy, pero se comprometió a que estará con nosotros mañana como moderador del panel que está anunciado. Como sí mencioné en las palabras introductorias, la mañana de hoy está dedicada en su totalidad a nuevas tendencias de gestión en salud. Todo, obviamente, dentro del marco del sistema de gestión integral por calidad, productividad y competitividad. Eso quiere decir que lo primero que debo hacer cuando estoy hablando de gestión clínica es contextualizar este concepto de gestión clínica dentro del marco general de la gestión integral por calidad. Debo decir igualmente que la gestión clínica no es una moda nueva. La gestión clínica realmente surge de una necesidad en la medida en que los sistemas de salud se han ido comunicando cada día más, en la medida en que el conocimiento médico crece de una manera abrumadora y la tecnología igualmente nos desborda a todos. Con frecuencia se menciona que no hace muchos años, hace unos 40 o 50 años, el conocimiento médico cabía prácticamente en su totalidad entre dos orejas y la tecnología en un maletín negro. Hoy día, definitivamente para cualquiera es evidente que eso no es así. Ni el conocimiento cabe en computadores altamente sofisticados, ni la tecnología la puede tener de punta un hospital completo. De tal manera que eso hace que esa complejidad creciente hace que elementos que han demostrado ser útiles en otras disciplinas hayan venido al sector de la salud para ayudarnos a manejar toda esta problemática. Vamos primero a mencionar algo muy sencillo relacionado con qué es un sistema. Con mucha frecuencia hablamos del Sistema General de Seguridad Social, hablamos del Sistema de Gestión Integral por Calidad, y a veces el concepto de sistema no es completamente claro, por lo menos no se verbaliza rápidamente como yo creo que debe hacerse para poder manejar todo esto de una manera mucho más ágil. El primer término, sistema, es esto que dice ahí, es simplemente un conjunto de partes que interactúan con un propósito común. Cuando hablamos de sistemas de salud, realmente estamos hablando de partes que interactúan. Esas partes que interactúan son, en primer término, los aseguradores, los prestadores de servicios y los usuarios. Es necesario que esas partes interactúen de una forma armónica, de una forma coordinada, para buscar un objetivo, un propósito común de ese sistema de salud o de cualquier sistema de salud, que es un buen resultado para el usuario, es decir, para el paciente. En la medida en que el sistema de salud colombiano, o en la medida en que un sistema de salud no tenga un asegurador único y un prestador único, se hace necesario, o surge mejor, el concepto de competencia. Competencia es básicamente cómo un asegurador puede diferenciarse de otro asegurador para que los usuarios lo prefieran por su servicio, lo prefieran por la oportunidad en que lo brinda, en fin, lo prefiera porque ofrece un valor agregado para los usuarios. Eso es particularmente cierto en el sistema de salud colombiano, debido a que el plan obligatorio de salud es igual para todo el mundo. En la medida en que eso es así, pues la competencia que deben generar los aseguradores entre sí adquiere una importancia sumamente grande. Y lo mismo es válido para los prestadores. En la medida en que los prestadores demuestran que son mejores que otros, se diferencian positivamente de otros, pues los usuarios los van a preferir
e igualmente los aseguradores los van a prevenir. En ese marco, el Estado, en el caso del sistema de salud colombiano, juega un papel que es el modulador o ente rector del sistema, para garantizar que las partes que integran ese sistema funcionan adecuadamente. Este no es el momento para discutir si eso ha funcionado, si eso se ha dado, por lo menos a nivel del país. Es cierto que en algunas partes del país sí se ha dado. Antioquia probablemente es uno de los mejores ejemplos, Bogotá es un muy buen ejemplo, pero de pronto hay otras zonas del país donde ese no es el caso. Sin embargo, la función del Estado, de acuerdo con ese sistema, no es prestar servicios de salud, no es ser asegurador, sino ser modulador del sistema. En este orden de ideas, entonces, la competencia dentro de nuestro sistema de salud es una condición o es la esencia de ese sistema. En la medida en que los aseguradores compiten entre sí, se diferencian positivamente entre sí, y los prestadores hacen lo propio, pues se genera un incentivo, o hay un incentivo de calidad que beneficia fundamentalmente al usuario. Y la competitividad es entonces una condición necesaria para ser exitoso en el mediano y en el largo plazo. En la medida en que esto es cierto, y uno acepta esto, se hace necesario entonces que exista una forma de gerencia, un modelo de administración, tanto para EPS como para IPS, que las diferencie positivamente, las adapte al entorno y las haga competitivas. Es decir, se requiere un sistema que, en el caso del Centro de Gestión Hospitalaria, estamos convencidos que es el sistema de gestión integral por calidad, que, como ustedes ven, su definición empata perfectamente con la definición o con el requerimiento de los prestadores y de los aseguradores para ser competitivos. Ese sistema de gestión integral por calidad tiene, dijimos que un sistema es un conjunto de partes que interactúan con un propósito común. Ese conjunto de partes, en el caso del sistema de gestión integral por calidad, todos los conocemos, son el direccionamiento estratégico, la gerencia de procesos y la gerencia de la cultura o la transformación cultural. El direccionamiento estratégico lo que hace, y aquí no se trata de entrar en discusión profunda de lo que es el direccionamiento estratégico, pero sí de focalizar o de conceptualizarlo de una manera muy clara. El direccionamiento estratégico es fundamentalmente un esquema de pensamiento gerencial, una forma de pensamiento gerencial que sintoniza a la organización con el entorno, con el propósito de hacerla competitiva. Adicionalmente, además de hacerla o de sintonizarla con el entorno, lo que hace es flexibilizarla para que en cualquier momento se pueda adaptar a los cambios súbitos. En el caso del sector salud es evidente que tenemos unos cambios que se dan con una rapidez muy grande, que la competencia cada día es más necesaria, de tal manera que si hay alguna actividad dentro de la economía que requiere que haya un direccionamiento estratégico claro, un direccionamiento estratégico que sintonice a la organización verdaderamente con su entorno, es este de la salud. ¿En qué se diferencia el direccionamiento estratégico de la planeación estratégica? Realmente el mejor ejemplo tal vez es el de que la planeación estratégica lo que hace es parecido al piloto automático de un avión, y es definir un rumbo, fijarlo y simplemente seguir. El direccionamiento no es eso, el direccionamiento implica que el entorno se lee permanentemente.
hay que desarrollar una habilidad especial para leerlo constantemente y para adaptar permanentemente la organización a ese entorno. La gerencia de los procesos es igualmente una forma de pensamiento que lo que hace fundamentalmente es garantizar que la actividad del día a día está orientada a cumplir con las metas que fija ese direccionamiento y al mejoramiento continuo. En este punto es donde encuadra la gestión clínica. La gestión clínica no es nada diferente a la gerencia de procesos, pero de los procesos clínicos. Las herramientas, las metodologías son exactamente las mismas, con pequeñas variaciones, con pequeñas, más que variaciones, adaptaciones que la hacen más digerible para el sector, pero en esencia son exactamente lo mismo. O sea, son sencillamente una forma de gerenciar esos procesos para garantizar que la organización está cumpliendo con las metas que fija el direccionamiento estratégico y obviamente con el mejoramiento día a día de la organización. La gerencia de los procesos requiere algo que es fundamental, y es que las personas sean dueñas de los procesos y que la organización les dé las facilidades para que puedan efectivamente mejorarlos y desarrollarlos. Con muchísima frecuencia, el gran fracaso de la gerencia de procesos no es el diseño de los procesos se diseñan bien, se optimizan, pero las personas nunca se apoderan verdaderamente de ellos, nunca se sienten dueños y no tienen las herramientas para ser verdaderamente los controladores de ellos. Y finalmente, la cultura o la gerencia de la cultura son todas las actividades que desarrolla la organización para garantizar que las personas responden de manera inconsciente para reforzar las creencias o aquellas cosas que la organización quiere. Es bien importante que la cultura es algo que es inconsciente. La cultura se puede promover desde la alta dirección, de la forma como la organización quiera que sea para reforzar su direccionamiento y para reforzar sus procesos. Sin embargo, debe ser claro que para todos que opera es a un nivel inconsciente. Por eso en las organizaciones es tan importante que el líder, la persona que está manejándola, sea totalmente coherente entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Las personas detectan, los niños y en general las personas detectan muy rápidamente cuando una persona está diciendo algo o haciendo algo diferente a lo que piensa. Muchísimo más fácil, obviamente, cuando hace algo diferente a lo que dice. Cuando eso ocurre, esa se vuelve la cultura, y es la cultura de la incoherencia, la cultura del inconformismo general dentro de la organización. Cuando el líder es absolutamente coherente, esa se vuelve la cultura. Y obviamente lo que dice siempre está orientado a la calidad, siempre está orientado al mejoramiento. La gestión integral por calidad, entonces, corresponde a esa área donde se intersectan esos tres elementos. El elemento de direccionamiento, que fija el rumbo de la organización y le adapta al entorno y le da visión de futuro. La gerencia de los procesos, que garantiza que lo que se hace en el día a día está orientado a cumplir con las metas y con los objetivos que fijó el direccionamiento. Y con la gerencia de la cultura, o el manejo de la cultura o la transformación cultural, que no es nada diferente a inculcar en las personas, a nivel subconsciente por lo menos, una forma de responder que refuerce lo que el direccionamiento ha planteado. Esa es la gestión integral por calidad, y cuando se dan esos tres elementos, la organización es competitiva y se adapta perfectamente a un sistema de salud como el colombiano actualmente. Con el sistema de garantía de calidad es evidente
que las organizaciones que se acrediten, que las organizaciones que cumplan con esos estándares de calidad van a tener, esperamos, van a ser más competitivas, van a ser más productivas. Y la acreditación lo que hace fundamentalmente es ver si la organización, tanto EPS como IPS, tienen un direccionamiento claro, tienen una gerencia de sus procesos y tienen una cultura que refuerce esos conceptos. Aterrizando entonces a la gestión clínica, que ya dijimos que no es nada diferente a la gerencia de los procesos, podemos definir esa gestión clínica como lo que hemos mencionado, la gerencia sistemática de los procesos clínicos, es decir, como una serie de herramientas, como una serie de tecnologías que son prácticamente iguales, por lo menos similares, a las de otras disciplinas que se adaptan al sector y hacen que se mantengan o se mejoren los estándares de calidad que se han propuesto. Eso hace que la gerencia de la gestión clínica sea, adicionalmente a lo que he mencionado, parte del sistema de gestión integral por calidad. Es decir, si la organización no tiene un direccionamiento claro, es mejor que no incursione en el campo de la gestión clínica. Es un sine qua non y no hay autor que no insista en ese punto. Mientras la cultura organizacional, mientras el conocimiento organizacional, mientras el liderazgo organizacional no apunten a un mejoramiento continuo y haya un compromiso de las más altas directivas de la organización con ese mejoramiento clínico, es mejor no incursionar, porque se va a generar más bien una cultura de cinismo en la cual existen unos procesos, existen unas guías, existen unos estándares que son solamente para tener en los anaqueles y no para cumplir. ¿Por qué hacer gestión clínica? Realmente los motivos para hacer gestión clínica hoy, en el año 2002, son fundamentalmente tres. El primero es mejor, y debería ser suficiente mejorar los procesos clínicos que están funcionando bien. El segundo es mucho más evidente, que es mejorar los procesos que están funcionando mal. Y el tercero, que no debiera serlo, pero es verdaderamente el más motivador, es el que más ha motivado mejor los procesos de gestión clínica, que es toda la literatura reciente, que es abrumadora en relación con eventos adversos. El caso de los procesos que están funcionando bien se ilustra bastante bien con este ejemplo de este hospital en los Estados Unidos. Hay múltiples ejemplos en la literatura. Escogí porque es un proceso que cualquiera de nosotros como director de hospital probablemente diríamos que es un proceso estable, que no requiere intervención. Y vean ustedes cómo sí se puede lograr un mejoramiento. En este hospital la incidencia de infección de la herida quirúrgica era de 1.8%, teniendo un estándar internacional que está hasta 3.2. Es decir, que para este hospital estar en 1.8 era algo que podía tranquilizar a cualquiera. Podemos definir esto como un proceso estable. Sin embargo, cuando se discriminó por médicos esa infección quirúrgica, se encontró que oscilaba entre 0.4 y 5.7. O sea que el proceso ya no era tan estable cuando se discrimina por médicos. Y con herramientas para buscar la causa raíz del problema, se detectó que realmente esos médicos que tenían una infección más alta no se debía a que tuvieran un lavado de manos diferente, ni que tuvieran manos infecciosas, ni que tuvieran ninguna cosa especial. Sencillamente se relacionaba con el tiempo de aplicación del antibiótico profiláctico. Cuando el antibiótico profiláctico se acercaba a 2 horas preoperatorios, la incidencia de la infección quirúrgica tendía a 0.4. En la medida que se alejaba de 2 horas, la tendencia se acercaba
a 5.7 o a las cifras más altas que ustedes vieron ahí. Entonces se tomó una determinación, una política en ese hospital, que fue aplicar el antibiótico profiláctico exactamente 2 horas antes del procedimiento. Y el resultado fue que la infección quirúrgica en los meses siguientes descendió efectivamente a 0.4. De esa diapositiva surge el concepto de variabilidad. La variabilidad, en ese ejemplo, pues estaba en la aplicación del antibiótico profiláctico. Todo lo demás era fundamentalmente igual. Los cirujanos tenían el mismo entrenamiento, las instrumentos, básicamente todo lo demás era exactamente igual. La única diferencia, la única variabilidad estaba en la aplicación del antibiótico profiláctico. Este ejemplo ilustra bastante bien esa variabilidad. Este es simplemente un ejemplo de una paciente que recibe un anticoagulante y aumenta su tiempo de coagulación. Este es el examen de laboratorio que mide el tiempo de coagulación. Se considera que este proceso es estable, o sea que el paciente está anticoagulado, está protegido contra la enfermedad que se está tratando, mientras esa prueba oscile entre 1.5 y 2. Y fíjense ustedes cómo en el tiempo, a través del tiempo, esa prueba se mantiene entre los límites que se han definido como límite superior y límite inferior. La tolerancia, pues la fija uno, o la fija la evidencia, realmente no es uno, la fija es la evidencia con respecto a ese tratamiento. Para este tratamiento, la evidencia nos da que 2 desviaciones estándar de la media de 1.75 mantiene al paciente lejos de las complicaciones y protegido del problema que se está tratando. Cuando uno interpreta que el proceso es estable, cuando no lo es decir, considera que el proceso es estable cuando alguna de esas mediciones está por debajo de 1.5 o por encima de 2, y uno dice que de pronto eso no es significativo, se está incurriendo en lo que se llama un error de tipo 1, que es calificar de estable un proceso que es inestable y está sometiendo al paciente, si la prueba está hacia abajo, a complicaciones de la no coagulación, y si está hacia arriba, a complicaciones de la anticoagulación. Por el contrario, cuando se califica de inestable el proceso, cuando es estable, se incurre en manipulaciones de medicamentos, en visitas a consultas, en fin, a una serie de exámenes de laboratorio que son innecesarios. En el caso de infección de la herida quirúrgica, vean ustedes cómo el promedio de todos los meses para este hospital en ese año estuvo por debajo de 3.2. O sea, como vimos anteriormente, era un proceso completamente estable. Cuando se miraron los médicos, fue cuando se encontraron estos dos que estaban claramente por encima del estándar. Pero si uno se hubiera contentado con esto, hubiera dicho que ese proceso es estable. La variabilidad en el tiempo, pues aquí se ilustra el proceso estable. Sin embargo, cuando se mira contra los médicos, se obtienen estos 2 puntos, que son los que le muestran que están por encima del límite superior, y fueron aquellos que se asociaron con el antibiótico profiláctico más o menos de 2 horas antes de la intervención. ¿Cuándo un proceso está funcionando mal? Un proceso está funcionando mal cuando su resultado es un evento adverso que tiene una frecuencia mayor de la esperada. Simplemente cuando tiene una variabilidad mayor de la esperada. Cuando uno fija su media y fija los límites superior e inferior tolerables, está definiendo simultáneamente lo que se salga de ahí es un evento adverso. En el curso del día, pues algunas de las personas van a tratar sobre temas que lo que hacen es reducir la tolerancia al error. El método de 6 sigma pues es fundamentalmente eso, un método estadístico que lo que hace es reducir la tolerancia al error.
Aquí la tolerancia, en cualquier caso en medicina en términos generales, se contenta uno con 2 desviaciones estándar. 6 sigma habla de 6 desviaciones estándar. Pero en fin, cuando la frecuencia de ese evento adverso está por encima de la esperada, con una frecuencia mayor de la esperada, es cuando estamos hablando de que está funcionando mal. ¿Y qué es un evento adverso? Un evento adverso es una lesión o un daño involuntario que es causado por la intervención médica, por la intervención asistencial, no por la enfermedad de base, y que conduce a una hospitalización, que conduce a prolongación de la hospitalización, que conduce a una comorbilidad, que conduce a una incapacidad permanente o transitoria, y peor, cuando conduce a la muerte. De tal manera que esto es un evento adverso. Esa definición de evento adverso pues es idéntica a la definición de complicación. Una complicación es exactamente lo mismo, es del procedimiento que se realiza, más no de la patología de base del paciente. ¿Cuándo entonces el evento adverso o la complicación son preocupantes? Cuando se hace la pregunta de si es evitable o no lo es. Cuando el procedimiento o el efecto adverso es evitable y no se evita, es cuando se incurre en el error. Cuando no se evita el error, cuando por negligencia, cuando por desconocimiento o cuando por imprudencia se cae en dejar el proceso funcionando de manera inadecuada. De manera que cuando uno tiene un proceso funcionando mal, lo que tiene es un evento adverso. Ese evento adverso es una complicación. Si esa complicación es evitable, se incurre en el error médico. El error médico, que es una forma de llamarlo, porque estrictamente hablando no debe llamarse error médico, sino error asistencial, para no dar el mensaje de que es un error del médico. En algunos casos es un error del médico, pero en muy buena parte el error es del proceso asistencial y no exclusivamente del médico que está practicando el procedimiento. En esa diapositiva que pasó, lo que estábamos diciendo era que, ¿cuál es volver a esa? Lo que estábamos diciendo es que los eventos adversos hoy día, lo dice Berwick desde 1998, están en la mira de todo el mundo por 3 razones fundamentalmente. La primera razón es porque son inaceptables desde el punto de vista social. La incidencia de esos errores, la incidencia de esos eventos adversos mejor, son inaceptables para la sociedad y para las expectativas que tiene esa sociedad. En segundo lugar, son demasiado altas para lo que han logrado otras industrias. La industria aeronáutica, la industria el sector de manejo de elementos radioactivos han logrado estándares de variabilidad realmente que están en conformidad con estándares 6 sigma. En el caso nuestro, pues ya decíamos que en el mejor de los casos están en 2 desviaciones estándar, que sería un estándar 2 sigma. Y adicionalmente, porque es posible mejorar los procesos. Entonces, cuando uno tiene una sociedad que lo está mirando, la incidencia es mayor que la de otras industrias, y además todo el mundo sabe que eso se puede mejorar, pues es lo que hace que los errores estén todos los días en la prensa y se hayan vuelto motivo de preocupación en todo el mundo, pero particularmente en países como los Estados Unidos. Hay 3 casos que ilustran muy bien la problemática y que probablemente muchos de ustedes los conocen, sin embargo son tan llamativos que vale la pena mirarlos. El primero es el caso Bristol. En el caso Bristol, básicamente lo que se encontró por parte de un anestesiólogo fue que la incidencia o la mortalidad mejor, en cirugía cardiovascular pediátrica, en correcciones atrioventriculares, era altísima, era del orden del doble de la que tenía el resto del país, mientras para Inglaterra el promedio era del orden de 6%. En este hospital la mortalidad para ese grupo de pacientes era del 12%. Eso llevó a concluir que entre 30 y 35 niños
murieron innecesariamente en muy poco tiempo si se hubieran operado en otro hospital de la misma ciudad. La principal conclusión de este estudio, después es bastante completo, fue que no se debe a una causa individual, porque no se debía a que fuera a un anestesiólogo ni a un cirujano puntual, sino a todo el proceso. Realmente lo que estaba fallando era todo el proceso de manejo de estos pacientes. De manera que surge de este estudio, tal vez lo más interesante, es que surge el concepto de que cuando algún proceso está funcionando mal, hay que mejorar el proceso. No hay que correr a sancionar al cirujano, no hay que correr a sancionar a la instrumentadora, no hay que correr a sancionar al anestesiólogo, porque son los culpables. Hay que mirar en dónde está la falla de ese proceso, y este caso fue específicamente eso, fue una serie de fallas menores concatenadas que condujeron a que la mortalidad en esta cirugía, en este hospital, fuera el doble del estándar del país. El otro reporte, que es bien interesante, tiene problemas metodológicos, lo presento por lo que es tan conocido en todas partes, sin embargo tiene problemas metodológicos muy serios que lo hacen, por lo menos hay que dudar de las conclusiones, por lo menos de esta magnitud. Este estudio lo que muestra es que en unos hospitales de Utah, en Colorado, la incidencia de eventos adversos era del orden del 3%, y la mortalidad de esos eventos adversos era del orden del 9%. Eso quiere decir que la mortalidad por eventos adversos era cercana al 3 por 1000, lo cual es una mortalidad bastante alta. En el estudio de Nueva York, la incidencia de eventos adversos casi 4%, y la mortalidad de esos eventos adversos casi del 14%. Cuando eso se extrapola a los cerca de 35, 38 millones de hospitalizaciones que hay anualmente en los Estados Unidos, se concluye, y ese fue el bocado de cardenal de los medios de comunicación hace unos meses, hace tal vez un año, diciendo que la quinta causa de muerte en los Estados Unidos eran los errores médicos. Y eso surge de este número 98.000. Pero aún cuando se habla de 44.000 muertos al año por errores adversos, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que no todos los eventos adversos eran evitables, solamente la mitad de esos eventos adversos eran evitables. De manera que de esas muertes, 44.000, solamente la mitad pueden considerarse error. Sin embargo, los medios de comunicación lo presentaron como que eran 98.000, lo cual ubica el error médico como la quinta causa de muerte en los Estados Unidos, por encima de estas tres patologías, del SIDA, del cáncer de seno y de los accidentes automovilísticos, todos los cuales están por debajo de 44.000 muertos al año. Esto pues generó un gran escándalo. Repito, estos datos tienen unos problemas metodológicos muy grandes, y probablemente la cifra más cercana a la realidad sería a los eventos adversos evitables, es la de 22.000 y no la de 98.000. Supongamos que sea 11.000, le quita bastante credibilidad al estudio, pero de todas maneras tiene un factor importante, y es que muestra que el problema sí existe, y adicionalmente que el problema es grande, con 11.000, con 22.000, con 44.000 o con 98.000 de eventos de muertes por errores. Es un problema que para cualquiera es evidentemente importante. Las principales conclusiones del estudio son que los errores, en la inmensa mayoría de los casos, son evitables, pueden prevenirse. Segundo, que los errores no se mejoran castigando a los culpables. Es decir, fundamentalmente es la misma conclusión a que llegó el estudio de Bristol por otro camino. Simplemente viendo lo que pasó en Bristol, en Inglaterra, en ese hospital, y viendo lo que pasa en los Estados Unidos, en Utah, en Colorado y en Nueva York, se llega
independientemente a la misma conclusión. Mejore sus procesos, optimice sus procesos clínicos y va a eliminar los efectos adversos evitables. Y por último, el caso de Australia. El caso de Australia es bastante parecido al de Nueva York, de pronto un poquito peor. Este se refiere a 14.000 hospitalizaciones en un año, en 2 hospitales de una ciudad en Australia, con una incidencia de eventos adversos de 16.6. O sea, es bastante parecido porcentualmente al de Nueva York. Sin embargo, en este caso se limita a decir que son ese 17%, cerca del 17% de eventos adversos, sin puntualizar la mortalidad para saber de qué magnitud están, de qué efectos, de qué magnitud son esos eventos adversos. Cuando la organización se embarca entonces en los procesos de gestión clínica, ya dijimos que lo primero que tiene que hacer es tener garantizado que el direccionamiento estratégico de la organización ampara o es coherente con la gestión clínica. Mientras la alta dirección no crea en estos conceptos, no crea en que vale la pena invertir tiempo, esfuerzos, recursos en mejorar estos procesos clínicos que todos creemos que están funcionando bien, excepcionalmente creemos que están funcionando mal desde el principio, pues para meterse en eso se requiere un direccionamiento estratégico claro y saber muy bien a qué le está apuntando uno cuando se está involucrando en los procesos de gestión clínica, es decir, a qué punto estratégico le está pegando. Una vez que sí existe ese sine qua non de compromiso de la alta dirección, del direccionamiento estratégico hacia el mejoramiento de la calidad de atención en salud, el segundo paso es entrenar a las personas en estos aspectos. Mientras uno no entrene a las personas en conceptos básicos de calidad técnica, de calidad en cuanto a oportunidad, de costos, en fin, toda la teoría general de calidad, pues no está haciendo absolutamente nada, está trabajando con gente que no le está entendiendo. Como aquí va a trabajar es con médicos, la jerga de todos estos procesos de mejoramiento, la jerga de toda la calidad, de la teoría general de calidad, la jerga de la gestión integral por calidad, de ciclos de mejoramiento, en fin, toda esa jerga debe adaptarse a el lenguaje médico. No hay nada que produzca más resistencia en los hospitales, y esto no es en los hospitales de Colombia, eso está estudiado y cuantificado en hospitales en otras partes del mundo. No hay nada que produzca más resistencia que llegar con la jerga técnica de la administración a los médicos y a las enfermeras, es decir, al personal asistencial. De manera que esa adaptación de la jerga es la que es fundamental para que no fracase el proceso. Entonces tenemos dos aspectos. Uno, foco en mejoramiento, gestión clínica. Segundo, entrenamiento de la gente. Tercero, tiene que definir muy bien qué es lo que hace. Para mejorar lo que uno hace, pues lo primero que tiene que saber es qué es lo que hace. Es decir, el departamento de cirugía, las salas de cirugía tienen que definir sus grandes macroprocesos y de ahí sus procesos principales para diagramarlos, más adelante lo vemos, y una vez diagramados encontrar las líneas de base. Pero lo fundamental en este momento es entonces conocer exactamente lo que hace y definirlo, verbalizarlo de manera explícita. A continuación es la priorización. Si uno trata de mejorar todo al tiempo, si en salas de cirugía lo que se pretende es estandarizar y mejorar todo lo que se hace en salas de cirugía en un hospital de tercer o cuarto nivel, pues el fracaso está garantizado. Tiene que comenzar por aquellas cosas que le duelen más, y aquellas cosas que le duelen más son aquellas cosas que prioriza de acuerdo con técnicas de priorización. Esta matriz de priorización es básicamente lo que hace es cruzar los procesos contra los criterios de priorización. Puede ser frecuencia, puede ser costo, puede ser impacto, puede ser complicaciones, puede ser riesgo, en fin, cada organización define qué proceso
define sus procesos y al mismo tiempo qué frecuencia tienen, qué riesgo tienen, qué costo tienen, y al final le va a poder cuantificar si ese proceso es prioritario o no es prioritario. Generalmente termina uno diciendo que todos son prioritarios, pero hay unos más prioritarios que otros. Entonces, enfóquense en esos, en los que son más prioritarios que otros. La otra técnica es la de Pareto. Normalmente, y eso es conocido por todos ustedes, cuando uno mira las complicaciones o mira el costo o mira la frecuencia, se encuentra que unos pocos procedimientos o unas pocas características le generan cerca del 80% de la mejoría. Entonces, si uno le está apuntando al costo, pues se focaliza, se centra en aquellos procesos que son prioritarios de la matriz anterior, y con seguridad en el Pareto encuentra que son los que representan 80% y lo que va a incidir el trabajo en 80% de mejoramiento. Y en este ejemplo, pues es claro, entre estas dos características está el 80 o cerca del 80% de las características de eso. Si estos son complicaciones, y esto es costo, o esto es impacto y esto es costo, o esto son, en fin, riesgo, pues ahí va a estar la mejoría. Siguiente. Finalmente no, a continuación lo que debe organizarse es el equipo de trabajo. Esto parece un poco caprichoso, sin embargo, cuando se lleva a la práctica en el taller, pasado mañana se verá cómo es importante seguir esta secuencia para garantizar que la cosa funcione. Se selecciona el equipo. ¿Cuál es el equipo? Pues el equipo son las personas que están involucradas en el proceso que se definió como prioritario. Claro que estrictamente hablando, las personas deben estar involucradas desde arriba. Sin embargo, en este momento se debe garantizar que el equipo de trabajo es el que está ahí, y si no es el que está ahí, cambiarlo o complementarlo o adaptarlo de acuerdo con las circunstancias de ese momento. A continuación debe hacerse la línea de base, que no es más que definir la calidad observada en ese momento. Define uno su calidad observada, cualquiera que sea, para la característica que definió en la priorización. Complicaciones de reemplazo total de cadera, infección de herida quirúrgica en cirugía de colon, en fin, la complicación o el procedimiento que ustedes quieran, y define su línea de base. Luxación en el reemplazo total de cadera primario, 15% o 13% o 5%, y esa es su línea de base. Se levantan los procesos críticos, se hace la diagramación correspondiente y define exactamente qué es lo que quiere mejorar. Quiere mejorar complicaciones, quiere disminuir riesgos, quiere mejorar costos, lo que quiera mejorar, y le hace un seguimiento, lo compara con la calidad óptima, que es aquella que le dan los estándares de la medicina basada en evidencia, de las guías de atención clínica, obviamente también basado en voz del usuario. Con base en eso, tiene usted la comparación entre lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo, y lo que la literatura está haciendo y está obteniendo. La medicina basada en evidencia es un movimiento muy grande que se inició en la Universidad de McMaster en Canadá, y básicamente lo que hace es buscar la mejor evidencia disponible para determinado procedimiento médico, sea procedimiento diagnóstico, sea procedimiento terapéutico, sea cualquier otro tipo de procedimiento. Pues hay una evidencia científica basada en estudios válidamente hechos, científicamente bien hechos, para decidir qué es lo que uno debe hacer. Esas decisiones basadas en evidencia, pues obviamente lo que hacen es estandarizar el proceso y adicionalmente mejorar eso, acercarlo por lo menos al ideal de calidad para ese procedimiento. Los niveles de evidencia, y esto para el clínico es bastante fácil de entender, son entre 1 y cualquier número. 1 es el que no es controvertible, es decir, un estudio de metaanálisis
de estudios clínicos de muy alta calidad, aleatorizados, doble ciego, hace que esa evidencia sea prácticamente incontrovertible, de manera que se vuelve un mandato esa evidencia. Por el contrario, los niveles de evidencia 4 o 5, depende de la literatura que uno lea, son niveles de evidencia buena, disponible, pero evidentemente controvertible. Son aquellos que se basan en lo que opinan los expertos, en consenso de expertos, que en cualquier momento pueden ser modificados por resultados dramáticos en estudios controlados, por estudios de metaanálisis de estudios clínicos regulares o por metaanálisis de buenos estudios. En la medida que se va de este nivel a este nivel, la evidencia se vuelve mejor. Obviamente, cuando uno está estandarizando, está optimizando sus procesos clínicos, lo que debe buscar es la mejor evidencia disponible para que sea el estándar en su organización. A continuación, se hace el seguimiento. Ya tiene el proceso definido, estandarizado, su nivel base, su estándar optimizado, y le hace el seguimiento. ¿Con base en qué? Le hace con base en unos indicadores y con base en auditoría. La auditoría no es más que comparar la calidad observada en la organización con la calidad óptima de la literatura. En la medida en que se acerquen, pues usted estará acercándose o estará siendo conforme con esa literatura, con esa evidencia a nivel internacional. Una vez que obtenga... sigamos. Cuando se está en este proceso de comparar con la literatura o con los estándares óptimos de calidad, pues básicamente lo que se está haciendo es, en lenguaje administrativo, es haciendo una investigación de desenlaces. Se llama estudio de desenlaces, o investigación de resultados, o investigación de desenlaces, en cualquiera de estas cosas, de esta combinación de palabras. Básicamente lo que está haciendo es comparando la variabilidad de los resultados con la atención o con los prestadores. Y aquí se ve muy claro que cuando los pacientes son iguales, y esa es una condición fundamental, que los pacientes sean iguales, cuando la atención es igual, pues obviamente si los resultados son diferentes se debe a que los prestadores son diferentes. Por el contrario, cuando los prestadores son similares y los pacientes son iguales, lo que es diferente es la atención, que es igual a lo que el clínico entiende de una forma más clara si se presenta como el proceso de toma de decisión y el proceso de ejecución. El proceso de toma de decisión es llegar a la conclusión de qué es lo que hay que hacer, y el proceso de ejecución es hacer eso que hay que hacer bien hecho, que es exactamente lo mismo que está en la diapositiva anterior, en la cual cuando la atención es diferente, lo que está variando es la atención, o sea, el proceso de toma de decisión es el que falla. Cuando lo que falla el problema está en los prestadores, porque la atención es la misma, es un proceso de ejecución y le permite, de acuerdo con ese resultado, con ese proceso de pensamiento, establecer dónde están las fallas en los procesos, en el de diagnóstico o en el de ejecución. Y en la medida en que se llega entonces, se acerca a los resultados de la calidad esperada o de la calidad que usted definió previamente a dónde quería llegar, pues se fijan nuevamente metas y se comienza el proceso de nuevo. Eso corresponde sencillamente al proceso general de mejoramiento de la calidad de los procesos. En una fase 1 se hace un mejoramiento, en una fase 2 se hace un segundo mejoramiento y sucesivamente hasta tener esa línea permanente pendiente de mejoramiento continuo. Entonces, en resumen, la gestión clínica, ¿qué es lo que pretende? La gestión clínica lo que pretende es hacer predecibles los procesos asistenciales,
mejorarlos, disminuyendo la variación mediante estandarización basada en evidencia. Una vez se tiene esa estandarización basada en evidencia y se le hace seguimiento por medio de estadísticas, por medio de lo más sofisticado como el estudio o la investigación de resultados, pues se demuestra que ese cambio es en beneficio del usuario, es decir, que el resultado final para el usuario de la implementación de estos cambios y de esta estandarización es en beneficio del usuario. En el caso de la infección de la herida quirúrgica, en el ejemplo que vimos inicialmente, pues lo que vimos fue que la definición de que el antibiótico profiláctico sea 2 horas antes del procedimiento está basado en evidencia reproducible y no en un capricho o en que a alguien se le ocurrió que así debía ser, sino en evidencia reproducible y comprobable. Medicina basada en evidencia. Y conduce a un mejor resultado del proceso, es decir, a una disminución de una complicación o efecto adverso que era evitable. De esta manera lo que he pretendido es hacer una visión general de cómo encuadrar, cómo enmarcar la gestión clínica dentro de la gestión integral por calidad, sin que represente, como dije inicialmente, una moda nueva ni algo completamente diferente a lo que veníamos haciendo. Es decir, es exactamente lo mismo de la gerencia del día a día, lo mismo de la gerencia de los procesos aplicados a las actividades administrativas y financieras, solo que aplicado a los procesos clínicos de atención de todos los días en el hospital. Considero que esta gestión clínica, en este momento, debido a las razones que mostré, el mejoramiento de los procesos que están funcionando bien, a los que están funcionando mal, y a esa literatura creciente que nos está culpando de generar más mortalidad que las enfermedades más mortales, pues empieza a volver algo que es absolutamente necesario y mandatorio en las organizaciones de salud.